ver, que ya perdí ojalá se haya guardado la grabación anterior. Les pido en verdad mil disculpas, me siento muy apenado por esta situación. Imagínense cómo se me está fallando todo esto, pero bueno, esperemos a ver si logran conectarse. Falta Diego, falta Alex, ¿quién más falta? Todavía faltan algunos compas. Y no sé si lo que grabé acá se habrá guardado. Bueno, tendré que revisarlo luego. Si tienen los contactos de sus compañeros, les ruego por favor que les pongan un WhatsApp y les digan de que se conecten al nuevo link que envié. Faltan 4 personas, me parece. Ahí están ya, ahí está Alex. ¿Qué dirás? Bueno, estamos ya grabando esta parte. Me gustaría ya, para no perder más el tiempo, rápidamente quisiera compartirles a ustedes la presentación de lo que estaba ya conversándoles al respecto de este tema. Vamos a ver si ya no me da más lata. Ok, ¿pueden ver ustedes la presentación? Sí, se ve. Ok, solamente creo que falta hacer esto. Ok. Y esto de acá para que se pueda ver completo. Listo. Mientras tanto, por acá voy a minimizar esto un poquito. Ok, estábamos hablando justamente de lo que decíamos, de que el hombre es más que cuerpo y psique. El ser humano está conformado por esos 3 elementos. Entonces, la gran mayoría, hay muchas antropologías, ¿no? Que van dejando de lado a lo más importante que es el ser humano. Pero toda antropología debería darse cuenta de que lo importante al tratar de esto es justamente el ser humano desde esos 3 niveles que el ser humano posee y los 4 ámbitos en los que se desarrolla. Esos 3 niveles ya les había dicho que es cuerpo, psique y espíritu. O como Fernando Rielo también utiliza los términos soma, psique y neuma. ¿Sí? Y el ser humano se desarrolla tiene relación en 4 ámbitos. ¿Cuáles son estos? La relación del ser humano consigo mismo, la relación del ser humano con Dios, con las demás personas y con el cosmos o con la naturaleza, para entenderlo así más claro. Entonces, no se olviden ustedes nunca de esto. Si hablamos de niveles del ser humano, los niveles del ser humano son cuerpo, psique y espíritu, mientras que los ámbitos es la relación del ser humano consigo mismo, con Dios, con los demás y con el cosmos. Entonces, en la persona humana existen también 2 elementos, ese elemento creado y ese elemento increado, desde la perspectiva de Fernando Rielo. El elemento de la persona humana creada es esa naturaleza humana o ese espíritu psicosomatizado, esto de que es producto de esta creación y todo ese proceso de evolución, y el increado, en cambio, que es la naturaleza deitática o ese gen ontológico o místico, es decir, esa presencia o esa acción de Dios que ha estado y está y estará siempre presente en nosotros, pero que obviamente, como hablábamos en clases anteriores, no participa Dios directamente de esto como diciéndonos o controlándonos, no, su presencia está en nuestra genética, está en nosotros, está en este elemento, en este gen ontológico o místico, está ese espíritu psicosomatizado, que somos lo que nosotros nos conforma, está esa presencia y esa acción de Dios. Entonces, la antropología formal, como ya decíamos, se ocupa de la naturaleza humana, mientras que esa antropología trascendental trata de esa naturaleza deitática, de esa relación con Dios, ¿no? Hablábamos del valor del cuerpo. Ya habíamos dicho de que el cuerpo siempre ha tenido la estimación que se merece por ser una dimensión de la naturaleza del ser humano de las más importantes, ¿no? Pero también al cuerpo se le ha considerado como fuente de males, especialmente desde el punto de vista de lo religioso como elemento moralista, ¿no? La cultura de estos tiempos recupera el cuerpo, le da más valor, ¿no? Y esa apreciación que le da ha ido degenerando en esa idolatría hacia lo que es el cuerpo, ¿no? Habíamos dicho, le estaba explicando de que cuerpo, psique y espíritu no son simples niveles que están yuxtapuestos como si fuese nuestra humanidad un prensado de 3 capas, ¿ya? No son separables, ¿no? Son independientes, pero no se confunden estos.
¿Ya? Hoy vivimos, como les decía, una cultura que le rinde culto al cuerpo. Nos obsesionamos con el cuerpo. Es más importante estar esbeltos, es más importante copiar modelos, de vernos que las mujeres se vean más esbeltas y de los hombres más corpulentos, y eso es lo que ahora la sociedad le da más importancia. Y es así que asociamos siempre la belleza física con este tema del éxito. Y por eso la sociedad de consumo en la que vivimos, este materialismo consumista en el que vivimos, nos ha llevado a que invirtamos dinero, energía, ¿en qué? En cosméticos, en dietas autoimpuestas, y a veces pasa eso mucho en los jóvenes. Acuérdense, en los tiempos de colegio, no sé si a alguno de ustedes les haya pasado o hayan conocido casos de compañeras que por cuidar su figura siendo tan jóvenes les degeneraba esto en enfermedades como una anorexia o como una bulimia, o a situaciones tremendas, ¿no? En ese sentido. Actualmente, ¿cuál es el negocio más rentable? Y ahora vemos de que en la mayoría de lugares encontramos gimnasios donde se ofrece de todo para el desarrollo físico y todo lo demás. El gran negocio de las cirugías estéticas que actualmente se desarrolla o se va llevando, que va exigiendo el hecho de que nos veamos de mejor manera o nos sintamos mejor con nosotros mismos, pero eso va mucho más allá. La sociedad de ahora, para venderte un producto, ¿qué es lo que utiliza el marketero o el especialista en marketing ahora? El mostrarte justamente esos elementos de belleza, y reducimos la belleza al elemento estético y al elemento físico, cuando hay otros elementos más importantes. El ser humano por eso es más que cuerpo. Y si bien es justo que se lo cuide, se lo mantenga y todo lo demás, eh, lo más valioso del ser humano está en esa parte interior de la persona. Y la parte exterior, en cambio, la manifestación exterior de la persona o del ser humano, ¿cuál es? Es el cuerpo. Entonces, tenemos que saber manejar ese equilibrio, como Platón nos explicaba, al ser cuerpo y alma o cuerpo y psique, tenemos que saber dar ese equilibrio. El cuerpo es también ese medio por el que nuestra interioridad se sabe expresar o se comunica, entabla una relación, lo que es la psique a través de nuestro cuerpo, entabla esa relación para poder expresarse. No podemos separar el cuerpo de lo que somos, porque lo que estamos haciendo ahí es a nuestra dimensión orgánica, la limitaríamos a una simple cosa, perdón, y eso no es, ¿no? El cuerpo no debe ser idolatrado, es verdad, pero tampoco debe ser despreciado. Entonces, tenemos que aprender a apreciarlo en su justa medida, ¿ya? Porque por más intentos de manipulación que le queramos dar a nuestro cuerpo, el ser humano sigue padeciendo soledad, sigue padeciendo angustia, sigue padeciendo abandono, sigue padeciendo tristeza. Esos son los verdaderos males que aqueja a la sociedad. La verdadera sociedad debería enfocarse en que seas bonito, seas feo, eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que esa persona siente, padece, sufre. El materialismo no responde a las preguntas más profundas del ser humano, no te resuelve los problemas de la muerte ni del dolor, ni mucho menos cura a la humanidad de todas esas enfermedades que se generan en el alma, como es el odio, el egoísmo, el vacío interior. No, el materialismo lo único que hace es mostrarte esa figura o esa imagen para explotar lo que como personas somos a través de nuestro cuerpo y decirnos de que el éxito se alcanza y tú serás exitoso en el sentido de que tú tengas más, te veas mejor, estés bien vestido, tengas dinero y nada más. Y eso no es así. Entonces, como hemos dicho, la importancia de esa relación entre cuerpo y psique se da en ese sentido. La psique es la parte interna de la persona y se expresa a través del cuerpo. Por eso sí es necesario darle importancia al cuerpo, pero no a ese nivel de que ya lo hemos visto que nos lo presenta el materialismo en la actualidad. Entonces, eh, al hablar de la psique, ¿no? Esa comprobación palpable de que somos más que cuerpo justamente está representada en nuestra psique. Para el materialista, la psique no es más que una simple manifestación del cuerpo, es decir, la psique no existe, ¿ya? Y se reduce en última instancia solamente a lo que es cuerpo. Si tú tienes hambre es porque tu cuerpo te lo pide y comes. Si tú tienes frío, pues el cuerpo es el que te lo pide. No, si tú estás triste, seguramente es porque está haciendo mucho calor o porque no estás con personas al lado. Entonces, los materialistas piensan de que solamente es el cuerpo el que te genera esto y no es así. Es la psique la que se expresa a través de tu cuerpo cuando existen estas necesidades. Por eso, el psique y el cuerpo son esas dos realidades distintas de nuestro ser, pero que
tienen esa relación, se vale la una de la otra. Basta pensar en aspectos en los que los seres humanos otorgamos una enorme importancia, como por ejemplo la sensibilidad, la afectividad, las tendencias. Estas dimensiones no son físicas, chicos, aunque tengan una base física. ¿Por qué? Porque a través de mis sentidos es como yo puedo percibir y puedo tener ese tipo de sensaciones, ¿ya? Las sensibilidades en sí. Si es que yo siento algo por alguien, yo se lo expreso físicamente. ¿Cómo? Un apretón de manos, un abrazo, un beso, dependiendo de ese nivel de sensibilidad o de afectividad que tú tengas hacia esa persona. Entonces, sí, se requiere del cuerpo, pero eso es producto de esa necesidad, llamémosle así, es producto de nuestra psique. El hecho de que nuestra psique tenga un sostén orgánico prueba que nosotros no somos sin nuestro cuerpo. Ya nuestro cuerpo interviene en todo cuanto somos y sin él no podemos manifestarnos. Y eso debemos tenerlo muy, muy presente. La psique conforma un nivel distinto del cuerpo, ¿ya? Para darnos cuenta de eso, pensemos simplemente en lo que son los afectos. ¿Qué son los afectos? Los afectos son esos estados que nutren nuestra vida interior, nos impulsan en las decisiones, nos proporcionan esa energía a las acciones que nosotros emprendemos. ¿Sí? Gracias a los afectos nosotros nos relacionamos con las personas de una forma efectiva, entablamos relaciones duraderas, expresamos nuestras actitudes interiores y eso es producido justamente desde nuestro interior. Los sentimientos, en cambio, por otro lado, son esos elementos que nos humanizan y que son productos también de nuestra psique. Las personas emocionalmente inteligentes son más aptas para el mundo comunitario y se relacionan de mejor manera, se comunican de una forma más adecuada, más precisa. Entonces, ¿podría pensarse en una vida realmente humana sin los afectos? ¿No? Entonces, es verdad que la expresión de los afectos depende en gran medida de las convenciones culturales, de las expresiones culturales. Hay sociedades donde, por ejemplo, no está bien visto el hecho de que se exprese muchos elementos sentimentales o en este caso sentimientos físicamente, como entre hombres y mujeres, como por ejemplo en la cultura islámica, en la cultura musulmana. Miren cómo a la mujer se le exige inclusive de que utilice burka o cualquiera de los mantos o vestidos que ellos tienen y que no se vean su parte física. O cuando van a las mezquitas, tanto judíos como musulmanes, las mujeres van a otro lado, no están junto a ellos, ¿no? Entonces, inclusive en las expresiones hasta de la vida de relación en pareja, hay sociedades donde se diferencia esto. Pero miren, en ese sentido, los sentimientos también se pueden ver afectados justamente por esas convenciones culturales que a veces existen, ¿no? Cuando no está debidamente ordenada esa parte afectiva, o está de alguna manera llevada a los extremos de una forma excesiva de manejo, esto ocasiona trastornos en los comportamientos, ¿ya? Cuando nosotros internamente, por eso es importante el desarrollo de nuestra psique, nosotros podemos estar muy bien físicamente, podemos vernos muy guapos, ser muy bonita la chica, pero ¿qué le sucede a ese chico? ¿Qué le sucede a esa chica internamente? En la parte afectiva. Puede que a lo mejor esa persona se sienta sola, se sienta vulnerable, haya sufrido muchas situaciones o tenga muchos problemas y eso va cambiando su comportamiento, ¿ya? Entonces, se pueden sentir de alguna manera acogidos, se pueden sentir rechazados, hasta por el aspecto físico que puedan tener o porque no se conoce lo que están atravesando internamente. Entonces, esto ya genera trastornos, ¿sí? Y lo dicho de los afectos y de los sentimientos se puede hacer extensivo a toda gama de energías psíquicas que nosotros les llamamos pasiones. Cuando nosotros estamos desequilibrados o sufrimos estos trastornos a veces, puede generar esto en pasiones, como por decirte, si yo no me siento aceptado porque físicamente no me acepto como soy, me veo muy gordo, no me acepto por lo que soy, porque utilizo lentes, porque soy cachetón, encima de eso soy moreno, entonces yo no me siento bien conmigo mismo en la parte física. Y eso anímicamente, a nivel de mi psique, me hace sentirme rechazado, me hace aislar, me lleva a que yo no me sienta confiado de poderme relacionar con otras personas. Y eso me convierte en una persona que me encierro en mí mismo, soy introvertido. Y esto me conduce a sentirme mal, porque al tener miedo de no expresar todo esto, me deprimo. Y estos elementos que son afectivos, ¿sí? Se pueden ir generando justamente en estas pasiones, que me pueden llevar a qué? A una tendencia compulsiva a que, si yo estoy deprimido, me pueden dar ataques de ansiedad.
¿no? Y nada, como soy feo y mi cuerpo es tan horrible, me entra la ansiedad y soy capaz de comerme hasta las uñas de los dedos, ¿sí? Y eso me va afectando mal, más. Y todo esto inclusive puede llevarte a otros elementos que son muy, muy rigurosos, como por ejemplo, eh, dentro de todo lo que puede verse a esta afección de las energías psíquicas, estas pasiones me pueden llevar, como yo no me acepto, así, tal como soy, y me estoy deprimiendo y entro en ataques de ansiedad, y como para mí la sociedad me ha rechazado y soy la última rueda del coche y me siento lo peor de este mundo, como yo ya no tengo una razón en esta vida, y todo gracias al aspecto físico que yo tengo y porque psíquicamente yo no me he aceptado como soy, vivo deprimido, ya no quiero más, no le hallo sentido a esta vida y puedo llegar justamente a esos elementos pasionales. ¿De qué? Qué sé yo, me puedo conducir a vicios como el consumo de alcohol, de drogas o hasta elementos más extremos como el quitarme la vida porque no hay una razón, un sentido para lo que yo soy. Entonces, miren la importancia de manejar una vida psíquica adecuada. Por eso, la vida psíquica es necesaria como indispensable, así lo hemos dicho, ya era vivir esa dimensión, desde la dimensión corporal, vivir también una adecuada vida psíquica. Entonces, adecuadamente canalizadas estas energías psíquicas, ¿qué es lo que nos brindan a nosotros? Nos proporcionan fuerza, nos proporcionan vitalidad, somos gente más optimista, somos gente de que sabemos, nos conocemos, ¿ya? No sé si son un poquito curiosos en el caso de la compañera de Lady que me envió el mensaje hace un momento. Si te fijaste, Lady, por ejemplo, en mi WhatsApp, fijarás en la imagen que yo tengo de contacto en el WhatsApp. Si alguno de ustedes es curioso, vaya y busque en el WhatsApp la imagen que yo tengo. Es una frasecita en latín. Y esa frasecita en latín es la que he estructurado a la filosofía desde que se originó. Y justamente es la primera de las preguntas que la filosofía te ha generado. Dice, nocete ipsum. ¿Qué significa nocete ipsum? Conócete a ti mismo. ¿Ya? Entonces, es necesario de que nosotros aprendamos a madurar esa parte interna, ¿sí? Para saber canalizar adecuadamente todas esas energías psíquicas, ¿ya? Para llevar de mejor manera nuestra vida desde una sana satisfacción de todo. ¿Sí? Si las perturbaciones de orden psíquico no se resuelven adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿ahí qué sucede? La conducta humana va generando trastornos, ya sean de agresividad o depresión, como ya lo habíamos dicho, y eso va alterando las relaciones interpersonales y te puede llevar a esos extremos que ya habíamos dicho. Es frecuente en la mentalidad moderna darle peso excesivo a los sentimientos y a las emociones. Actualmente, si alguien se siente rechazado, pues es el fin de la vida de esa persona, sobre todo cuando son jóvenes, cuando son adolescentes. Entonces, eso no es bueno porque se cae en ese estado de inconsciencia y eso te puede llevar a una superficialidad. Lo único que hace es conducirte a que tú, para ser aceptado, vayas mendigando cariño, mendigando aceptación, mendigando afecto en tu familia, en tu núcleo familiar, en tu grupo de amigos, en lo que tú quieras, ¿ya? Entonces, juzgar estas cosas desde estados de ánimos personales o por repercusión afectiva es lo que va generando todo ese tipo de trastornos y de situaciones, ¿no? Entonces, si llevamos una vida psíquica puesta al servicio de lo que es bueno y de lo que se propone debidamente en esta sociedad hacia valorar lo que somos, eso es una fuente de energía que ayuda muchísimo. Una vida psíquica sana hace que la persona sea más humana y más íntegra. La cuestión radica, en cambio, en preguntarnos cómo cultivar una afectividad y una sentimentalidad equilibrada que sean ricas. ¿Dónde está ese criterio para educar lo que son los sentimientos? Si sabemos que estos pueden exacerbarse, si es tan fácil caer en el sentimentalismo o en esa inflación afectiva de creernos superiores a los demás. La vida viene acompañada de un margen normal de conflictividad, eso ya lo sabemos. A nosotros nos toca. ¿Qué sería de la vida si es que no hubiesen problemas? No se llamaría vida. Si no, ¿para qué estamos en este mundo? Si la vida fuera todo color de rosas, ¿para qué Dios nos creó y nos puso en este mundo? Tampoco eso significa de que Dios nos ha puesto en este mundo para que suframos. No, nos ha puesto para que en esa relación y desarrollo nuestro a nivel de estos elementos físico, psíquico, nosotros sepamos relacionarnos y hagamos pues esta vida humana. Y desde ahí pues maduremos a nivel afectivo, ¿no es verdad? Y eso es lo que nos ayuda a madurar adecuadamente.
El madurar, la maduración de la persona es justamente el aprender a aceptarse desde este manejo de las energías psíquicas y de las situaciones sentimentales y afectivas, a que aprendamos a madurar en ese sentido. La verdadera madurez de la persona se da cuando se madura desde esos niveles. Entonces, ¿qué hay más allá de la psique? La respuesta es más que clara, el espíritu. Así como somos más que cuerpo, somos psique, también somos más que cuerpo y psique, somos ¿qué? Espíritu. Y es el espíritu el que le da sentido a todas las acciones afectivas, biológicas, físicas, que nosotros los seres humanos realizamos, ¿sí? Las personas maduras son aquellas que saben poder poner su vida anímica en equilibrio, encontrar el justo medio desde que hablamos del principio del dualismo, ¿no? Estar siempre en la mitad, entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo excesivo y lo no excesivo, siempre tenemos que saber ir por el justo medio, aprovechar su afectividad para su desarrollo personal. Solamente desde el espíritu se puede gobernar la complejidad de la vida psíquica y asumirse su extraordinario potencial humano, porque es Dios quien también es ese supremo, es ese ser que a veces no le conocemos. Así como los filósofos te dicen, nócete ipsum, conócete a ti mismo, nosotros deberíamos preguntarnos que debemos conocer también a Dios, ¿sí? A Dios no te lo enseñan en las religiones, ni te los muestran solamente en el catecismo, no, ahí te dan nociones, te dan elementos, como estudiar cualquier materia, chicos, chicas, ¿sí? A Dios se lo conoce de la experiencia personal, y aunque no lo veamos, lo vamos a sentir y lo vamos a descubrir en nosotros. Por eso lo del gen ontológico y lo del ser psicosomatizado que Fernando Rielo nos presenta, porque la acción de Dios está en nosotros, ¿sí? Él está presente y a través de nosotros podemos conocerle, ¿sí? Entonces, chicos, para ir terminando, yo agradezco y nuevamente vuelvo a pedir disculpas del caso por todo lo que se dio, pero sí quiero explicarles qué es lo que van ustedes a realizar, cuáles son las actividades que van a realizar para esta semana. A ver, la primera, y quiero ser rápido con esto y espero ser claro. Yo había organizado y desde ayer estaba ya habilitado un foro que se denomina el cuerpo, la psique y el más. Y entre paréntesis, ese ser más, porque estamos hablando también del elemento cuerpo, alma y espíritu, y lo más importante, como acabo de decir, es el espíritu. Entonces, este foro que yo lo había puesto hasta este día domingo, por un error de cálculo mismo mío y de algunos profesores que no nos habíamos dado cuenta, no nos habíamos fijado en las fechas en que debíamos realizar esta actividad. Esta actividad estaba todavía para la siguiente semana. Yo me he adelantado, pero no la quería eliminar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como vamos a hablar esta semana y la próxima semana justamente de estos elementos, el foro va a estar abierto. Yo ya lo voy a ampliar en el sistema. El foro va a estar abierto para la siguiente semana. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Participar en este foro. ¿Cómo? Realizando la lectura del capítulo 2, que es lo que ahora hemos conversado, del texto base, consultando cualquier referencia bibliográfica. Voy a subir también la que estaba indicada en el plan de estudios al respecto de los conceptos que daba otro antropólogo. Voy a subir todo eso. Entonces, ustedes van a preparar una respuesta que no vaya más allá de unas 300 palabras, donde ustedes expliquen todo esto de lo que es el cuerpo, la psique y el más, ese ser más, qué entienden, qué significa. Y ese ustedes le van a poner como aporte de participación en su foro. ¿Sí? Ahí en el foro, en el Canvas. Ustedes se van ahí al Canvas donde dicen foros y ustedes ahí van a encontrar esto, ingresan y van a poner ese aporte. Ahora, ese aporte que ustedes vayan poniendo, yo lo que quiero pedirles es de que, y esa es parte de la actividad, ustedes vayan leyendo lo que sus compañeros también van opinando dentro del foro al respecto de esto. Y de las participaciones de sus compañeros, que al menos 2 participaciones de 2 compañeros que les haya parecido lo más interesante o lo más novedoso, que las comenten. Es decir, a más de mi aporte, voy a leer los aportes de mis compañeros. Y por lo mínimo, 2 de esos aportes le voy a decir, compañero, compañera, estoy muy de acuerdo con tu criterio y te felicito porque yo considero que lo que tú dices es correcto por tal cosa. Entonces, esa va a ser la actividad del foro, que ya digo, está abierta desde ayer, pero la voy a ampliar hasta la próxima semana, así de que pueden ir preparando en el transcurso de esta y de la siguiente semana esa actividad, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la actividad que ustedes van a realizar hasta este día viernes? Ya dije, van a hacer la lectura del capítulo 2. Disculpe, ¿puedo tal vez preguntarle algo? Claro, Nati, dime. Antes de que continúe, espera.
¿cómo les digo? Como que en el supuesto de que, digamos, queramos completar el foro hoy, supongamos. Con información solamente del capítulo 2 podríamos hacerlo. Claro que sí, yo no te estoy limitando más, pero como les he dicho, sean críticos. Y para ser críticos es necesario de que amplíen un poco el conocimiento. Ya, ok. Sí, eso. Ya, Entonces, ya. la actividad para este viernes, como les digo, van a leer el capítulo 2 del texto base, ahí están indicadas las páginas, y de eso van a elaborar una presentación. Olvídense del online que está ahí, ¿sí? Van a hacer una presentación o una representación gráfica sobre el tema tratado el día de hoy, que es el capítulo 2. Ustedes se pueden valer de mentefactos, se pueden valer de mapas conceptuales o redes conceptuales que son gráficos, pueden servirse del PowerPoint, pueden hacer una presentación en Prezi, pero no quiero que me hagan una presentación así como la que yo ahorita les acabo de pasar, sino de que de la lectura ustedes saquen las ideas principales y eso le hagan así como un esquema, o que hagan dibujitos, se valgan de dibujitos y aunque sea lo hacen en un cuaderno, en una hoja, y le toman una foto de las ideas justamente de lo que dice el capítulo 2, ¿sí? Que sean, que sean creativos, que desplieguen las ideas a través de esto, que no se compliquen tanto escribiéndome o haciendo un copy-paste de los textos que ya están ahí o de lo que ustedes encuentren en el internet, no, sino de que las ideas de todo lo que ahora hemos conversado, ustedes la plasmen en este gráfico. Eso ustedes lo van a hacer hasta este día viernes, ¿sí? Bueno, pueden hacerle el resto de días, no es problema para mí, pero se los pongo como plazo, pues hasta este día viernes. Y la segunda actividad, la actividad autónoma, hasta la próxima semana, van en cambio a realizar una lectura analítica de lo que es el capítulo 3 del texto básico. ¿Sí? Que se titula La interioridad humana, la persona, que ese capítulo es escrito por la doctora Rosario de Rivas Manzano, ¿sí? Ahí está inclusive indicando las páginas. Y de ese sí van a elaborar un resumen analítico sobre la lectura de ese tercer capítulo, ¿sí? Eso lo harán hasta el día martes. Esta semanita les voy a proponer ese reto. No son textos complicados, son textos muy sencillos, como ya se darán cuenta. Entonces, conociendo cómo son ustedes, lo que hemos conversado ahorita y lo que van a leer y que conversaremos la siguiente clase, les va a permitir darse cuenta de todo esto que hemos dicho ahora. Y van a comenzar a entender desde su propia realidad, aplicando la lectura y lo que hemos conversado ahora, aplicándola a ustedes mismos, se van a dar cuenta de cómo ustedes son, de cómo en verdad ustedes actúan en su carácter, en su personalidad, en su forma de ser y de dónde viene esto. ¿Sí? Cómo va funcionando un poco eso. Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna duda al respecto de estas actividades que van a realizar? Son 3 actividades, ya digo, la del foro se la va a ampliar para 15 días, ¿sí? La segunda, la de realizar la lectura del capítulo 2 y hacer esa elaboración de esa presentación o representación gráfica para el día viernes. Y la tercera, hasta la próxima semana, hasta el día miércoles de la próxima semana, la lectura del capítulo 3 y ese resumen analítico de esa lectura, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan al respecto, chicos? ¿Hasta ahí algo? Hablen, por favor, no se me queden callados. Yo, Lisa, tengo una pregunta. Pregunte. Dicen en lo que es de la actividad autónoma para la próxima semana, el resumen analítico de cuántas palabras debería ser o lo hacemos. Eso yo lo dejo a libertad. Ya les he dicho, si ustedes en 100 palabras son capaces de resumir todo el capítulo del libro, háganlo. Si lo pueden hacer en 200, en 200. Si son en 500, en 500. Si necesitas elaborar otro libro para refutar todo lo que te dice el capítulo, pues por mí no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Sí, Julie? ¿Claro? Eso. Gracias. No hay límite. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Sí, yo tengo una duda. Pregunte. El foro es sobre lo que es el cuerpo y la psique, ¿no? Es en general, tome en cuenta lo que dice el título. Habla de cuerpo, mente y el ser más. ¿Sí? Entonces habla justamente de cuerpo, mente y espíritu. Y lo enfoco desde ese ser más en el sentido de que no nos quedemos solamente en la explicación teórica de lo que es cuerpo, mente y espíritu, sino de que vayamos justamente a analizar ese ser más. ¿Por qué yo digo ser más? Fernando Rielo justamente habla de ese ser más, por la importancia que se le da al espíritu. Ya les estoy ahí haciendo un spoiler un poco de lo que tienen que hacer. Entonces, cuando ustedes lean el capítulo 2 y si ya se aventuran leyendo también el capítulo 3, ahí van a tener claro el panorama y van a poder reflexionar sobre eso. ¿Qué entiendes tú por ser más? Desde esa, llamémosle, no supremacía, sino desde esa importancia que tenemos que darle más
al espíritu. Y como ya vamos a verlo en las siguientes clases, cómo el espíritu es la parte más importante de esta composición del ser humano, porque es, digámosle así, la que jerárquicamente comandaría las acciones de nuestra psique y de nuestro cuerpo. ¿Sí? Ya, Licen, gracias. A eso, Paula. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Ok, nuevamente quiero agradecerles por sus aportes, por lo que previamente, antes de sufrir esta falla técnica, habíamos estado conversando. Gracias por su sinceridad, gracias por el apoyo. Voy a compartir también con los otros profesores estas inquietudes que me han sabido presentar. Gracias por esa buena vibra y por aguantarme. Hoy sí nos hemos extendido muchísimo, pero vamos, valió la pena porque hemos podido conversar. Espero no haber dejado muchas inquietudes al respecto. Después de esto yo me voy a conectar en la sala de chat, voy a estar conectado un rato más por si acaso necesite alguien hacerme alguna consulta o tenga alguna duda. Terminando esta sesión me voy a conectar a la sala de chat para poder resolver cualquier inquietud que tengan. De mi parte, muchísimas gracias, chicos y chicas. Gracias por lo que han sabido compartir el día de hoy. Mucho ánimo a seguir adelante, a cuidarse muchísimo, por favor, y no se portarán mal. Y si se portan mal, contarán qué es lo que hacen. Así que ya saben, ¿sí? De mi parte, gracias, que Dios les bendiga, mucha suerte el resto de esta semana, ponerle ganas a todo y Dios mediante nos estaremos encontrando la siguiente semana y cualquier cosa estoy a las órdenes, ya saben. Pueden escribir a mis correos, pueden escribirme por mensajería del Canvas o como ya tienen mi número de WhatsApp, pueden escribirme también por ahí. Así que estoy a las órdenes siempre. ¿Ok, chicos? Profe. Listo, entonces, de mi parte, muchas gracias y que estén muy bien. Ara, ¿sí? Se cuidan entonces, chicos. Hasta luego. Bendiciones. Nos vemos, chicos. Que estén muy bien. Muy buena semana. Gracias, chicos. Adiós. Que les vaya bien.